Hoy en Cara a Cara platicamos sobre la inseguridad, sobre el caso Javier Corral y su rebeldía frente al gobierno de Enrique Peña Nieto, y también hablamos sobre el fiscal anticorrupción en Jalisco, día clave en nuestra entidad. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. El viernes pasado, un juez federal le otorgó a Gabriel Valencia. Usted recuerda su nombre. Gabriel Valencia es hermano del diputado local Augusto Valencia. Le dio una suspensión definitiva en el proceso de designación del fiscal anticorrupción en Jalisco. Lo que alude Gabriel Valencia es que se violaron sus derechos al no ser incluido en la terna para ser fiscal anticorrupción. Si usted también recuerda, el 24 de diciembre pasado se eligió en el Congreso a Gerardo de la Cruz como fiscal anticorrupción, académico reconocido de la Universidad Panamericana, y no ha podido jurar el cargo ni tomar protesta por esta suspensión. El pasado viernes el juez decretó suspensión definitiva, es decir, no se puede nombrar hasta que se agote todo el procedimiento de fondo de esta querella judicial. Sin embargo, ha habido versiones en medios de comunicación, en distintos trascendidos, de que en las próximas horas podría ser que Gabriel Valencia se desista de esa suspensión, de ese amparo que impide tomarle protesta al fiscal anticorrupción, a Gerardo de la Cruz. Veremos qué pasa en las próximas horas, veremos si al final sí hace eso Gabriel Valencia. Ayer el gobernador del estado colgó un Twitter en su cuenta personal, en donde hablaba precisamente de este tema, hablaba del nombramiento de fiscal anticorrupción, puso un texto largo en donde da su opinión sobre el tema, pero donde dice que los intereses particulares no terminen entorpeciendo el proceso de nombramiento del fiscal anticorrupción. Lo cierto es que ya van 3 semanas de aquel nombramiento, 3 semanas de que por fin los diputados se pudieron poner de acuerdo en todo el proceso, en donde eligieron a un solo perfil que llegó por unanimidad, y sin embargo en este momento Gerardo de la Cruz está esperando a que se desahoguen los procedimientos jurídicos. Veremos qué sucede en las siguientes horas. Estaremos aquí en Zona 3 informándoles si por fin el fiscal anticorrupción puede entrar en funciones. Y hay que decirlo, otro de los asuntos que comenzó la semana pasada y que ha venido dominando el debate público en nuestro país es el diferendo, el problema que existe político entre Javier Corral, gobernador de Chihuahua, del Partido Acción Nacional, y la administración de Enrique Peña Nieto, en particular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuáles son los dos argumentos para más o menos entender qué está en el centro de la disputa? Javier Corral dice que le están reteniendo recursos, hasta 700 millones de pesos que no llegan a Chihuahua, por la simple razón de que su administración ha emprendido un combate frontal contra la corrupción y contra los presuntos desvíos de recursos del gobierno de Chihuahua hacia campañas del Partido Revolucionario Institucional. Lo que dice de respuesta al gobierno federal, en particular la Secretaría de Hacienda, que en este momento encabeza José Antonio González Anaya, lo que dice es que no, que en realidad fueron problemas técnicos lo que impide que esos recursos lleguen a Chihuahua, y lo que está haciendo el gobernador del Partido de Acción Nacional es impulsando una agenda electorera de cara a 2018. Este es el asunto que en este momento enfrenta Javier Corral y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y para platicar sobre este tema saludamos a la estudiante de Ciencia Política, Tania Machado Alba. Ella, como todos los lunes, forma parte de la Sociedad de Alumnos de Ciencia Política del ITESO. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito nerviosa, pero emocionada. No te preocupes, Tania. Oye, no sé cómo has visto este tema de Javier Corral y el gobierno federal y los recursos de la Secretaría de Hacienda. Pues de manera personal, de alguna manera es como un parte de valor lo que Javier Corral está denunciando a todo mundo sobre, pues, oye, me están quitando 780 millones de pesos. ¿Esto qué puede llegar a pasar? Esto de manera personal creo que puede llegar a afectar el desarrollo de Chihuahua,
porque es un freno de 780 millones de pesos. Sí, no es poquito dinero, ¿no? No, nada. Y aparte que pues ya se había autorizado este presupuesto desde diciembre de 2017. Entonces que de la nada te lo quiten, sí empieza a extrañar. Y claro que pues también es bueno, no como la típica, pero sí es el debate que se tiene es, oye, me estás impidiendo a mí desarrollarme como Estado, me estás impidiendo a mí poder poner en plan mi gobierno, porque pues apenas entró Javier Corral, a lo que tengo entendido. Sí. Además, pues es como una vertiente lo de que es el ramo 23, Sí. que es pues como que queda ciertas vértices por parte de Hacienda hacia dónde va dirigido esto y por qué Javier Corral está llamando la atención de las personas. Además que ya se había autorizado 2,000 millones de pesos antes y luego Hacienda dice, oye, pues ya te había autorizado ya ese presupuesto, ¿para qué necesitas más? Pero pues una cosa a lo que pues he estado investigando es el ramo 28 y 33, que eran las aportaciones federales. Ajá, eso mero. Y lo que es el ramo 23, que pues ya es pues para, por ejemplo, el fondo de desastres naturales, etcétera. Sí, fondos que son contingentes, pero que son recursos fundamentales para las entidades. Hay que recordar que México vive en un sistema que se llama federal, es decir, un sistema en donde se asume que las unidades de las partes forman un todo, es decir, por eso existe el federalismo, la relación entre los estados, y por lo tanto una buena parte de los recursos, de entrada de los recursos económicos, tienen que destinarse a las entidades federativas. Ha ido creciendo ese porcentaje. En 1997, 98 era solamente el 15%, es decir, casi todo el gasto en este país estaba centralizado en el gobierno federal, y en este momento está en torno al 50-52% de esos recursos ya van a los estados para que los estados gasten en educación, en salud, en caminos, en todo lo necesario en materia de servicios públicos. Lo interesante es que la relación entre el presidente y los gobernadores tiene mucho que ver con la cordialidad política, es decir, qué tan bien se llevan los gobernadores con el presidente. Si te llevas bien con el presidente, si no haces declaraciones contra el presidente, si le tomas la llamada cuando le tienes que tomar la llamada, todo lo que ya sabemos, pues te va muy bien en materia de recursos económicos. Si por el contrario tienes tus dudas, eres crítico de la administración, el gobierno de Peña Nieto o cualquiera de las administraciones anteriores, pues lo que hace es limitar los recursos. Y me parece que más allá de si es una reacción electoral o no de Javier Corral, de si lo que está haciendo es utilizar un asunto que tendría que ser técnico para politizar la agenda, creo que lo interesante aquí es poner de relieve que este tipo de presiones existen. Es decir, porque al final el problema que está detrás de los recursos que exige Javier Corral no es tanto la relación política entre el PAN y la administración federal. Me parece que el problema es que hay 700 millones de pesos que no llegan a los servicios públicos y que no llegan a la infraestructura y que no llegan a donde deben de llegar, que es a proyectos prioritarios para los habitantes de Chihuahua. Y ahorita es Chihuahua, pero mañana perfectamente podría ser Jalisco si es que el gobernador se atreve. Es decir, me parece que lo que está detrás, Tania, es un asunto que termina impactando en el bienestar de los ciudadanos. Sí, definitivamente también puedo concordar con eso porque evidentemente necesitas estar, pues aunque no parezca, necesitas un presupuesto, necesitas dinero para poder hacer acciones, poder aplicar bien las políticas públicas. Si se necesita pavimentar, si se necesita poner una luminaria, se necesita presupuesto. Claro. Y qué es lo que está pasando es el freno de esos mismos. Y además, por ejemplo, también estaba hablando Javier Corral, que es el asunto, por ejemplo, de Javier Duarte. Que de César, en este caso, ¿no? Perdón. Del otro Duarte. Sí. Sí. Y pues definitivamente es el freno y caemos todavía en todo esto, lo que es la corrupción que tenemos en nuestro país y estamos intentando erradicarla, pero todavía es impresionante cómo llegamos a tener todas estas prácticas todavía y es 2017, supuestamente ya tenemos hasta un sistema nacional anticorrupción, el cual porque pues ni siquiera entra en funciones porque no hay fiscales, no hay nada, ¿no? Todavía quedan esas vertientes. Entonces, a medida de que Javier Corral esté expresando todo esto ante la ciudadanía, ante todas las personas, creo que es, pues como se mencionó anteriormente, es valiente. Sí. Es valiente porque es decir, en parte, pues estarte yendo contra el gobierno federal. Y pues como lo mencionaste tú, que es todavía tener buenas relaciones con el presidente y todo eso. Y es como, a ver, estamos aquí siendo funcionarios públicos. No es aquí de compañeros, ni de cómo llegamos, cómo nos llevamos. Es más bien, qué es lo que podemos hacer mejor para la ciudadanía.
porque no es solamente entre ellos dos, sino están gobernando para todos, están haciendo una influencia para todos, están siendo hasta pues prácticamente un ejemplo para ellos. Tania, muchas gracias por habernos acompañado. Hay que decir que este tema va a seguir, va a ser uno de los asuntos, creo, que van a dominar la agenda en 2018 de cara a las elecciones, la corrupción. Y hay que decir que mucho de lo que explica la corrupción en este país no necesariamente tiene que ver con leyes o con instituciones o con deficiencias institucionales. Tiene mucho que ver con el fuero político, lo que le podemos decir, la no voluntad de atacar problemas de corrupción por amistades y compadrazgos políticos. Es lo que ha llamado Corral en estos días, y también lo hizo Santiago Nieto, quien fue, usted recuerda, ex titular de la FEPADE, el pacto de la impunidad. Es decir, yo te protejo a ti y tú me proteges a mí. No importa que seamos enemigos, no importa que seamos adversarios electorales, pero sabemos que al final los dos nos necesitamos para poder cubrirnos las espaldas en casos de corrupción. Me parece que una de las vertientes fundamentales para combatir la corrupción es romper ese pacto de impunidad, ese círculo político que hace que los políticos de unos partidos y de otros se protejan las espaldas. Claro. Tania, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este espacio, Enrique. Un saludo. Nos vamos al corte. Al regreso hablamos sobre inseguridad. Hay que recordar, terminamos 2017 en Jalisco con más de 1,300 homicidios, un incremento muy importante con relación a 2016, un incremento también muy significativo en el robo a autos en nuestro estado, en el robo a personas y en casi todos los delitos de alto impacto. Estarán con nosotros Pablo Salcedo y Guillermo Cepeda Lecona para platicar de este tema. Vamos al corte. De la mañana con 20 minutos. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos aquí en vivo el lunes 15 de enero en Cara a Cara. Hoy hablamos sobre inseguridad. Hay que recordar que terminamos 2017 con muy malos indicadores en la materia, un incremento muy importante en homicidios, cerrando 2017 con más de 1,300, también incrementos muy importantes en robo a vehículos, más de 40% a nivel estatal, en zona metropolitana poco más del 35%, y algunos municipios como Zapopan y Guadalajara con incrementos también arriba del 30% en robos de vehículos. Los políticos dicen que es el sistema penal acusatorio, que eso es lo que explica la crisis de inseguridad que vive nuestra entidad, o la ola de violencia nacional que terminó en 2017 con más de 30,000 homicidios en el país, 25,000 carpetas de investigación. ¿Qué está detrás de este problema de inseguridad? Tú también danos tu opinión, cómo lo explicas, qué harías en materia de inseguridad. Y abrimos conversación con Pablo Salcedo, encargado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Enrique, gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Guillermo Cepeda Lecona ha estado en otras ocasiones con nosotros, académico del Colegio de Jalisco. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. ¿Qué explicación le das, Guillermo, a lo que está sucediendo en Jalisco? Bueno, desde luego hay un incremento notable en delitos de alto impacto, ya lo comentaste, indicadores récord en robo de vehículos, cada vez más con violencia, y el tema también de los homicidios, que se llegó a una marca, ya lo comentamos también en otro espacio, 1,300 carpetas de investigación, 1,500 víctimas. Qué bueno que haces ese apunte. O sea, 1,500 víctimas realmente. Así, alrededor de 1,500 víctimas de homicidio en nuestro estado, para ser en el pasado reciente el más alto de los indicadores. Y bueno, tiene mucho que ver con problemas de prevención. Hay ciertos delitos de alto impacto que, bueno, hay prevención social del delito, pero la relación con el crimen organizado, la mejor cura es reducir la impunidad, ¿no? Y estamos en una espiral de impunidad y violencia. Ya teníamos una impunidad hace 7 años en homicidio intencional de 34%. Ahora tuvimos en el 2016 uno de 71% de impunidad en homicidio, y posiblemente en el 2017 ya estemos rondando el 77% de impunidad en homicidio. Bueno, hoy publica, por cierto, el periódico Mural en su primera plana, está impune el 95% de los asesinatos. El año con más homicidios de los que tenga registro en Jalisco tuvo un nivel de impunidad de por lo menos 95.3%, de acuerdo con las cifras oficiales de la Fiscalía. De las 1,218 carpetas de investigación que abrieron entre enero y noviembre por el delito mencionado, solo capturaron a 62 presuntos homicidas. El asunto de la impunidad, Pablo, es fundamental para explicar esto, ¿no? Sí, es que, mira Enrique, como bien lo mencionaba Guillermo,
Cuando tienes estos niveles de impunidad en el Estado o en el país, pues, por ejemplo, como empresario, y meterte a un negocio donde tienes menos de un 5% de posibilidades de fracaso, pues, olvídate, ¿no? Entonces, ese creo yo que es el problema en todo lo que mencionaron de las cifras, es la impunidad. Ahí está todo, ¿no? Ese es el principal enemigo de la sociedad en este momento. Ahora, la impunidad lamentablemente es una variable que se ha mantenido constante en los últimos años, décadas. ¿Qué ha sido diferente en 2017? Tú, por ejemplo, Pablo, ¿le atribuyes alguna responsabilidad, lo digo entre comillas, porque el sistema penal no tiene ni patitas, ni tiene nada como para juzgar los casos? El sistema es un código de reglas, de reglamentaciones, de derechos, es decir, tiene que ver más con lo tipificado, pero ¿le concedes alguna importancia a lo que significó la transición al nuevo sistema de justicia penal? No, es que, mira, y perdón nomás que te cambie un poquito, sí. Guillermo, de las cifras que tú tienes, aparte, quitando lo de homicidios, ¿cuánto es lo verdaderamente denunciado? Porque aquí se habla de un 95%, pero en la mayoría de los delitos es sobre los delitos denunciados. Sí, bueno, pero en este caso es en Sí, homicidios, que son carpetas de investigación. Pero vete a robos y eso, sí. y Guillermo tenía una cifra de que es un porcentaje mínimo el que se denuncia, ¿no? Bueno, tú tienes una cifra en el caso de los rankings de fiscalía de que denunciados y que llegan a sentencia es algo así como menos del 1%, ¿no? Sí, denunciado y que se llegan a esclarecer, ni siquiera todavía llevados ante el juez, sino que se determina que hay un delito que perseguir y un probable responsable. Es en Jalisco, solamente se reporta solo se reporta el 6.7% de los delitos, y de eso solo se esclarece algo así como el 12%. La cifra que se llegaba era que la probabilidad en Jalisco de cometer un delito y que sea esclarecida esa investigación es de 0.47%. O sea, la pregunta con estos niveles de impunidad no es por qué hay tantos delitos, sino por qué no hay más. Porque solamente uno de 200 se denuncia. Uno de 200. Y llega todo el proceso, es decir, el Ministerio Público arma sus carpetas de averiguación, pone sus pruebas y un juez tiene una sentencia. Solamente uno de cada 200. Uno de cada 200 se esclarece. Es decir, pero ¿qué tanto? Y vuelvo al asunto del nuevo sistema. ¿Qué tanto impacta el nuevo sistema? Porque incluso Enrique Alfaro el día de ayer, o el sábado, subió un video en su cuenta y habla precisamente del nuevo sistema. Aquí Eduardo Almaguer estuvo con nosotros el miércoles pasado y también habló del nuevo sistema. No sé si es una salida de los políticos o si ustedes creen, Pablo, que sí tiene un impacto en las cifras. No, yo sí creo que tiene algo que ver, pero no creo que sea el 100% del problema, porque el nuevo sistema el sistema de justicia y vamos penal, a dar como los nuevos pesos, ¿vale? Vamos a decir toda la vida, nuevo sistema. El sistema de justicia penal acusatorio, si bien tiene poco tiempo de haberse implementado, pues este problema, como bien lo mencionaba Guillermo, no es del año pasado para acá, ¿no? Entonces, la impunidad va más allá del sistema de justicia penal. Sí tiene su grado de influencia, obvio, pero yo sí creo que va más allá de eso. Entonces, creo que es un momento de ventana de oportunidad para todos, de empezar a ver a lo mejor los juzgados, empezar a analizar más a profundo el tema de la capacitación a los ministerios públicos, etcétera, ¿no? Que hemos tenido desde el Consejo Ciudadano foros y talleres de capacitación, y los ministerios públicos que hemos capacitado traen mucha sed de capacitación y de participar y de que se les apoye en ese aspecto, ¿no? Guillermo Cepeda, sobre el nuevo sistema. Sí. ¿Qué tanta influencia tienen estas cifras? Pues creo que se tuvo mucho tiempo para prepararse. De hecho, se dice que a raíz a partir del 2016, el nuevo sistema en Jalisco ya operaba desde el 2015 en Zapotlán, y la ley de justicia alternativa estaba desde 2014, es decir, tenemos mucho tiempo ya con... ¿En zona metropolitana cuándo entró? En 2016, en mayo de 2016. Entonces, para explicar las cifras de 2017, no necesariamente tiene que ver con el inicio del nuevo sistema, porque inició antes. Y sí, la impunidad viene creciendo desde antes, pero por ejemplo, la cara más amable del nuevo sistema de justicia, que puede ser la justicia alternativa, si no hablemos de los robos a mano armada, no hablemos de homicidios, simplemente en Jalisco este año va a haber casi 120,000, el año 2017, 120,000 denuncias. Aproximadamente el 30% califica para justicia alternativa. Tenemos todavía 13% son accidentes de tránsito. Okay. Y en Jalisco tenemos 4 o 5 años
llevando a justicia alternativa solo el 2% de los asuntos del terminan sistema. judicializando. Así, o se quedan sin resolver. Quiere decir, y esto no tiene que ver con el nuevo sistema. El nuevo sistema, la justicia alternativa ya puede estar por ahí. Antes había se otorgaba el perdón de la víctima. Sí. Pero hay un juego, dice Luis Rubio, reformar es atentar contra intereses creados. Y si no estás consciente de eso, pues no reformes o declárate incapaz de implementarla. Un agente del Ministerio Público que en un puesto de socorros por turno obtenga 30, 40 mil pesos indebidamente, ¿como por qué va a mandar a justicia alternativa los accidentes de tránsito? Porque va a quitarse ese poder que tiene de lucrar con el proceso, ¿no? Si un agente del Ministerio Público anteriormente recibía 7, 8 asuntos, se dedicaba, por decir en su caso hipotético, era a obtener rentas indebidas de 2, 3 asuntos más prometedores, los otros 5 se los dejaba a su actuario, hacía el pliego de consignación y los enviaba al juzgado. Y antes se decía, un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Ahora no. Un amparo también, sí, ¿no? Digo. Sí, ahora ya con este contexto. Ahora, los 9 asuntos los tiene que llevar el Ministerio Público en persona, no delegarlo en un actuario, ante el juez y defender ante el juez. Entonces esto parece que es muy difícil para el Ministerio Público llevarlos personalmente, no obtener ganancias indebidas o recursos indebidos. Entonces, si hay un problema de intereses creados, de que realmente hay un problema de corrupción, en los estados en los que he estado y que se les ha cortado las uñas a los ministerios públicos es ahí en Barandilla, viendo por qué no se canalizó hay un sistema de tuberías que han adoptado ya 8 estados del país, en que un ministerio público un accidente de tránsito en los que no había consumo de alcohol, donde no había una conducción culpable, un exceso de velocidad notable, y no manda al ámbito de mediación los asuntos, incurre en responsabilidad. Y también hay estados donde si un ministerio público no vincula proceso al 60% de los asuntos que él considera que deben ser vinculados, se le remueve, se le manda al área de archivo o en algún lugar. Entonces, corrupción. Sí. Pero por lo que te entiendo, Guillermo, antes de que nos dé su opinión, Pablo Salcedo, por lo que te entiendo, sobre todo el Ministerio Público, es donde ves el eslabón más débil en este momento. Sí, sigue siendo el cuello de botella, ¿no? Más que las policías, más que los jueces. Sí, los policías tienen todo un protocolo, no es física cuántica el nuevo sistema, es un formato sí muy engorroso, a veces también con cuestiones muy... Eso sí se puede simplificar, sí, ¿no? Sí, pero eso no es el centro del modelo. Ya se simplificó de 8 caras, ahora tiene solo 4 el informe policial homologado a partir de este mes. Entonces se estaba luchando en esa parte y hay una serie de anomalías en la implementación. El otro día duraron unos policías de Guadalajara 2 días poniendo a disposición a unos detenidos porque eran 40,000 discos piratas y el Ministerio Público les decía que por género acomodaron los discos. O sea, ¿por género musical o por género? Sí, drama, comedia, entonces tenían que... ¿Y eso porque era información relevante? Y además tiene que ser puño y letra porque si no, no hay una inmediación. O sea, es una tontería. Sí, exacto. El sentido común la verdad se debe imponer. Entonces hay ese tipo de cuestiones. Nada razonable. Vamos al corte y regresamos con la opinión de Pablo Salcedo sobre este tema y seguimos debatiendo de este asunto de la inseguridad. 9:35 a.m. con relación a la información que hoy publica el periódico Mural. Decíamos que en 2017 se abrieron por parte de la Fiscalía General del Estado 1,218 carpetas de investigación entre enero y noviembre de 2017. Creo que cuando se anualice van a pasar las 1,300 y se capturaron nada más en el periodo de 2017, de enero a noviembre, 62 presuntos homicidas implicados. Aquí el doctor Guillermo Cepeda me pasa una gráfica en donde en 2016 hubo 339 sentencias en sentido condenatorio. Y estos 62 ni siquiera sabemos si tienen sentencia o no. Eso quiere decir que hay una disminución impresionante, 80-90% en las sentencias o en la gente que fue capturada y que es posible responsable de un homicidio, ¿no? Efectivamente. Es un decremento muy relevante. ¿Y sabes Pablo, más o menos los años de que se condenaron o fueron, o eso no lo sabes? Sí, hay el dato, no lo traigo ahorita. Pablo también está entrevistado. Sí, sí es un dato muy importante que nosotros en Jurimetría y en el Colegio Jalisco sistematizamos el monto de las sentencias, porque también es una promesa del nuevo sistema, es
se va por justicia alternativa, se descongestiona el sistema y nos concentramos en los delitos de mayor impacto. Y sí, en el nuevo sistema las condenas promedio son de más de 900 días, cuando antes en el sistema tradicional, aquí en Jalisco eran de 430 días las condenas. O sea, sí crecen las condenas. El número. El monto de días de prisión en el promedio, porque se supone que los casos menores ya se quedan en conciliación o no se judicializan, suspensión de procedimiento de prueba. En estados como Morelos o como Chihuahua son de 1,200 días promedio. Las son los estados en donde las fiscalías están funcionando mejor en este momento, ¿no? Sí. Pablo, sobre el asunto del nuevo sistema, te quedaste con un comentario. Sí, mira, lo que pasa es que también hay que analizar el tema de que los ciudadanos, yo creo que en una gran mayoría de los que vivimos aquí desconocemos realmente el nuevo sistema, el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, que Guillermo mencionaba todo lo de justicia alternativa y eso, y su implicación con los ministerios públicos, si no lo conoces, difícilmente vas a poder tú exigirle al Ministerio Público o saber cuáles son tus opciones en ese aspecto, ¿no? Y desde el Consejo sí estamos convencidos de que si hay algo que se ha socializado mal, es este sistema de justicia penal, ¿no? Sí. Por ahí en el Consejo dimos unos cursos de talleres, pues, para ciudadanos, y nos dimos cuenta de que la sociedad sí tiene mucho interés de saber cómo opera. Sí, de tener esos conocimientos. Y fíjate que hicimos un estudio de percepción de la sociedad, donde sí un 80% de la sociedad mostró un interés de capacitarse, siempre y cuando viniera de organismos ciudadanos, cosa que fue muy interesante. O sea, que no te capacita el gobierno. Tristemente, mi querido Enrique, también nos dimos cuenta en ese ejercicio que casi el 70% de la población desconoce la existencia del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro reto para este año. Sí, tratar de fortalecer la... Ahora, en ese mismo sentido, Guillermo, me parece que estamos en un debate de cifras permanentemente en materia de inseguridad. Decía Enrique Alfaro en el video que puso en sus redes sociales que ellos detienen y que el 90% de los casos, de los presentados ante el Ministerio Público, terminan siendo liberados. La semana pasada decíamos, tuvo Almaguer aquí, decía que no, que en realidad cayeron las detenciones en el municipio de Guadalajara. Sé que la grilla y la política está en medio de esta discusión, pero digamos, ¿qué ha pasado, Guillermo, en tus datos? ¿Sí se detiene menos? ¿El Ministerio Público está siendo menos eficiente que antes para procesar a estos detenidos? En este debate, digamos, ¿quién tiene más argumentos? ¿O quién está colocando mejores argumentos sobre la mesa? Bueno, yo creo que estadísticamente un tema fundamental es en el Morelia, por ejemplo, están haciendo esos centros de detención y ahí estadísticamente se lleva el registro, cuántos lleva la policía y de esos cuántos salen por el artículo 140, que es esto de te dejo en libertad con las reservas de ley, que es una gran cantidad. Y bueno, creo que la impresión que tengo es las policías, las cifras que presentan son de que mantienen o han aumentado el número de personas puestas a disposición del Ministerio Público. Eso es lo que dicen las cifras, sí ha habido más. Sí, y el Ministerio Público ha aumentado los que dejan anteriormente los 3 pilares del sistema de justicia penal en México eran la tortura, la prisión preventiva y la flagrancia. Entonces, estos 3 pilares se simbraron con el nuevo sistema. Que va en contra de la presunción de inocencia del Estado de Derecho, los 3 pilares. Sí, ¿no? Y la integridad personal la tortura ha bajado en Jalisco, son cifras también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero el tema de prisión preventiva está bajando, y el tema de la flagrancia, que antes era... La prisión preventiva es te dejo allá detrás mientras investigo, durante el proceso. Durante el proceso. Y ahora qué bueno que baje, pero también muchas de las cosas que decía la Fiscalía es las personas se van porque el nuevo sistema dice que no pueden quedar en prisión preventiva, pero yo creo que ahí hay un dato erróneo, porque no han aumentado los procesos, porque se pueden aumentar los procesos y bajar la prisión preventiva, eso es perfectamente verosímil. La gente llega a proceso y se queda en libertad mientras se investiga, pero no han bajado los procesos penales. Ese es el tema del que un observatorio de justicia que quiere implementar ITESO y Colegio Jalisco sea eso, ver las audiencias y decir, hubo tantas personas detenidas, tantas se dejaron en libertad con el artículo 140, con las reservas de ley, pero no fueron puestas a disposición de un juez. El artículo 140 es, digamos, con medidas cautelares. No, con las reservas de ley, cuando te comprometes a que cuando te vuelva a llamar, con el domicilio que me diste, acudas, pero no se lleva ante el juez, que ese es el tema que
por el que ha bajado la productividad en términos estadísticos de la Procuraduría. Es decir, los deja porque no puede comprobar la flagrancia. Estos casos de las personas que regresan al sistema tiene que ver con que se les deja en libertad con el artículo 140, pero no se abre una investigación para pedir, por ejemplo, una orden de aprehensión y que la siguiente vez o ponerlo a disposición del juez, que se comprometa a tener ciertas condiciones para su libertad y que cuando vuelva a ser acusado de un delito similar, se le diga, oye, violó sus condiciones de libertad, tenemos ahora sí hay elementos para la prisión preventiva. Pablo, la flagrancia es un tema fundamental, ¿no? Ustedes lo han visto. Sí. Mira, lo que pasa es que lo que nos hemos dado cuenta es que, ni las propias autoridades tienen perfectamente claro cuáles son todos todos los términos de flagrancia que hay, ¿no? Y es parte central del reporte homologado que tienen que llenar las autoridades, ¿no? Ahorita escuchaba yo a Guillermo y es una de las cosas que yo creo que es un tema de la percepción, donde, lo que pasa es que aquí mi buen Guillermo es muy técnico, pero hablando así en español, que lo podamos entender todos, no quiere decir que el cuate quede ya libre. O que su proceso se haya acabado. Nada más sino que lo está llevando desde... El juez no ve elementos para determinar una prisión preventiva. Exacto. No hay riesgo de fuga. La percepción, pues sí es esa, de que mal los capturan cuando ya los están soltando, ¿no? De lo que yo estoy escuchando aquí, lo que a mí me desagrada, pues, y que no se vale para el ciudadano, es que se echen la bolita de que si le corresponde al municipal o al estatal o al federal, porque para un ciudadano la policía es la policía y el Ministerio Público es el defensor público de todos, ¿no? Y tiene que haber resultados, ¿no? Entiendo que es un tema más complejo de eso, ¿no? Por eso te hablo de los temas de la socialización de todo lo que está sucediendo ahorita. Ustedes desde el Consejo Ciudadano, Pablo, ¿qué le dirían al ciudadano promedio? Es decir, que en este momento siente que están incrementando los robos, que en este momento siente más. Y que está... Exacto. ¿Qué hacer también desde el punto de vista individual y familiar para cuidarse y tampoco caer en esta parafernalia y psicosis de encerrarnos en las casas, de siempre meter seguridad privada, ¿no? No, eso es precisamente lo que no debemos de hacer. Mira, no se nos debe de olvidar a los ciudadanos y a todos los que vivimos aquí en Jalisco que los dueños de las calles y de las banquetas y de los espacios públicos somos nosotros los ciudadanos, ¿no? La línea que traemos desde el Consejo es entrarle a los temas de prevención, porque sí estamos convencidos de que si tú le metes ganas a la prevención, pues existe un porcentaje muy elevado de que puedas evitarte la reacción al delito, ¿no? Que quiere decir que ya sufriste, ¿no? Para eso nosotros tenemos un programa que se llama Comunidad Segura, donde nosotros los ayudamos a que se organicen porque una comunidad preparada, pues no nomás es en temas de seguridad, ¿no? Sino que también entramos en temas de espacios públicos, usos de suelo, etcétera. Y en la prevención está todo. No estamos nosotros como ciudadanos preparados para estar todo el tiempo en alerta, para estar todo el tiempo vigilando y todo, porque no estamos preparados para eso, pero sí podemos estar, pues anticiparnos a algunas de esas cosas, ¿no? Entonces, desde el Consejo eso es lo que nos hemos dedicado, a darles herramientas a los ciudadanos para que puedan prevenir. Por ejemplo, no sé si conoces nuestra aplicación de No Más Extorsiones. Sí. Esa, valga la redundancia, ha sido un éxito, aunque no se use, porque lo ideal es eso, ¿no? Que no caigas, que no seas víctima. No sé si te puedo presentar algunos de los datos por ejemplo, en el No Más Extorsiones, en el año pasado tuvimos 20,008 descargas, con un poco más de 700 retroalimentaciones de ciudadanos donde nos... ¿Cuántas? ¿720? No, poquito más de 700 retroalimentaciones donde nos decían nuevos números o nuevas modalidades de extorsión telefónica. Y de lo que se trata es de eso, ¿no? De poderle dar a la ciudadanía herramientas para que prevengan, ¿no? Y nos podamos cuidar solos, porque, por ejemplo, en años tan complicados como este que viene, 2018, donde es año electoral, que pues, estamos ahorita con fiscal nuevo, con jefe de la policía en Guadalajara nuevo, tenemos nuevos retos y la ciudadanía, pues tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? En ese aspecto. Guillermo, ¿qué debería hacer un ciudadano en este momento? ¿Cómo protegernos mejor, más allá de las reacciones de los policías y los ministerios públicos?
Para parte del ciudadano. De parte del ciudadano. Pues yo creo que es informar mejor, participar. Participar es muy importante. Por ejemplo, en el tema del Observatorio de Justicia hay muchos alumnos de Derecho que quieren participar para darle seguimiento y realmente de desenmarañar esta lluvia de declaraciones, porque luego también viene la parte de los policías que ya no consignan por el papeleo. Entonces yo creo que los ciudadanos nos tenemos que informar más, denunciar, denunciar, no aceptar ya argumentos o el populismo penal, ¿no? Que se le están acabando los argumentos. Primero era aumentar penas, ahora después era reducir las garantías de las personas. Y ahora pues el tema es el nuevo sistema, creo que no es válido. Bueno, la ley de seguridad interior es eso, ¿no? Sí. Es populismo penal también. Sí, exactamente, y desde Barrabás no ha dado buenos resultados el populismo. El populismo penal. Y lo recordamos. Vamos al corte de 9 de la mañana con 47 minutos. Al regreso leemos sus mensajes, preguntas, comentarios. Bueno, la mañana con 50 minutos, estamos en Cara a Cara platicando con Pablo Salcedo, quien preside el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con Guillermo Cepeda Lecuona, académico del Colegio de Jalisco. Raimundo Guzmán, buenos días, Enrique, y saludos a tus invitados. Te pregunto, ¿qué consecuencia puede traer que el mero del INE haya servido y esté muy cercano al señor Meade? Y también sobre la presunta persona de Venezuela o Colombia que contrató el PRI para organizar una guerra sucia en estas próximas elecciones, un tal JJ Rendón. Bueno, fue en una de las notas del fin de semana. El PRI dice que no lo contrataron a JJ Rendón. Lo cierto es que pues todo salió de una publicación, una revista que se llama Líder, en donde él dice que va a hacer todo lo posible para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la presidencia. Creo que los publicistas se contratan, los consultores. Sin embargo, me parece que de nuestra parte, de medios de comunicación y ciudadanos, es tratar de darle peso a las noticias importantes, a la información de relevancia y no necesariamente a estas guerras sucias que hay en todos los procesos electorales. Dice Jesús, opino del señor Valencia, el incómodo de MC, no que no son corruptos, no fuera el incómodo de otro partido, le estuvieran bombardeando. Bueno, creo que desde el principio de este proceso hemos bombardeado lo que se ha hecho mal. El asunto, me parece, Jesús, es que a Movimiento Ciudadano le está saliendo carísimo que Augusto Valencia y en particular su hermano Gabriel Valencia no se desistan de la suspensión y el amparo para que se pueda nombrar al fiscal anticorrupción. Ellos dicen que era para evitar que el gobernador pudiera meter una cuota propia en la Fiscalía Anticorrupción. Ya vimos que no lo pudo hacer, es decir, que el fiscal anticorrupción será un hombre independiente con una trayectoria reconocida. Entonces me parece que ya están todas las condiciones puestas sobre la mesa para que tengamos un fiscal anticorrupción independiente y autónomo. 11:57, buen día. No debemos perder de vista que el actual sistema de justicia permite la solución de conflictos sin necesidad de judicializar los casos. Debemos apostar también por eso, nos dicen, y tú tienes cifras en ese tema, ¿no, Guillermo? De cómo no se acude a estos procesos de intermediación. Sí, efectivamente, yo creo que para que no se quede el clima de desaliento, ¿no? Como el que a veces estas cifras nos dan, creo que sí, es ver las buenas prácticas, es decir, hay 8 estados donde sí está funcionando el nuevo sistema, donde está bajando la impunidad en homicidio, donde están bajando los delitos y se está descongestionando el sistema. Guanajuato, decíamos aquí, muy cerca de nosotros, 26,000 asuntos al año se resuelven por justicia alternativa. En Jalisco, apenas 2,000. El tema de los modelos de investigación, cómo se investigan los delitos. El tema de corrupción hay que atacarlo frontalmente, porque es uno de los principales de que algunos funcionarios estén resistiendo pasivamente en el tema de no actuar, de no... Pero Guanajuato es un estado que tiene la mitad de población que Jalisco. Y aún así tiene 13 veces más procesos de intermediación. Sí, y la mitad de la carga de trabajo de denuncias de Jalisco, y sin embargo resuelve 10 veces más por justicia alternativa. Tenemos también el temas de cómo se hacen las unidades de investigación. Ya hemos dicho que todavía otros estados el Ministerio Público investiga de manera epistolar, ¿no? Por oficios. Le pido por oficio al coordinador de investigación que le pida por oficio al director de periciales que le pida por oficio a un perito cagado. Es más ineficiente, ¿no, Pablo? Se hace una unidad de investigación en esos estados donde están todos juntos, el policía, hay una agencia estatal de investigación que da a los detectives,
el perito, con toda su autonomía técnica, adscrito a la unidad de investigación, y el Ministerio Público, que es el litigante, el ¿Eso abogado. como qué estados lo están Por implementando? ejemplo, Chihuahua. Nuevo León, Tabasco, lo acaba de... estas mesas de resultados rápidos que en tema, por ejemplo, de robo a negocios, que es algo que aquí nos vendría muy bien, se dieron cuenta que habían judicializado en 4 meses 6 casos. Dijo, no es posible porque están robando mucho las tiendas de conveniencia. Se hace una mesa con los 3 poderes, con policías, y empiezan a ver cuál es el problema que tenemos aquí, a que un juez tiene el criterio de que el arma de juguete no es agravante, y la otra, se pueden reunir mañana mismo los magistrados y establecer un criterio, y así se van allanando. Que es comunicación, no significa quitar la independencia de los poderes, sí, ¿no? ver el cómo Pablo, sí. Pablo. Sí, fíjate que ahorita me mencionaba Guillermo una cosa bien importante que decía el criterio de los jueces, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta desde el Consejo que es muy necesario ya empezar también a hacer un análisis de leyes, porque están escritas y publicadas y eso en ciertos lenguajes y eso que a lo mejor pues el país ha cambiado, se publicaron hace 20 años, el país no es el mismo de hace 20 años y no se necesitan más leyes, pero sí se necesitan empezar a hacer las leyes más claras, donde ya no dejes al libre criterio de las cosas, sino donde empiecen a hacerse, la palabra es jurisprudencia. Jurisprudencia, ¿no? sí, Exacto, en distintos ese temas, aspecto, ¿no? sí. 215, buen día, tengo 3 meses esperando un dictamen de causalidad vial. Solo me dicen que tienen mucho trabajo, ni la aseguradora ni la institución me han resuelto. ¿A dónde me dirijo para solucionar el caso? Ahorita te damos algún contacto. 2476, no sirve de nada denunciar. A mi hijo le robaron su celular. Al momento el ratero fue detenido por la policía en moto. Fue a denunciarlo, identificaron al ladrón y el comandante dijo que mejor se fueran de la fiscalía porque igual iba a salir libre el mismo día. No tenemos leyes, puras pantallas. Saludos. Bueno, también hay que ver cómo fue el robo de celular. Si el robo de celular no fue con un arma, el juez tiene todas para dejarlo libre, ¿no? Pero sí iniciarle un proceso. Sí, iniciarle un proceso. Pero, o sea, dejarlo libre no significa que se acabe su proceso de investigación. Y al final, mira, Enrique, al final esa persona que te manda ese mensaje, pues sí, o sea, es que te duele, roben, claro. duele. Claro. O Oye, sea, ahorita los celulares cuestan, ¿no? Claro. No, bueno, independientemente, es que es el malestar que te deja esa situación, ¿no? Mira, nosotros hemos visto desde el Consejo que hay muchos delitos, entiendo, están los delitos de alto impacto, pero, por ejemplo, al ciudadano común y corriente, a lo mejor que digan, oye, pues sí está terrible que haya subido el robo a sucursales bancarias, pero a mí me duele más que me roben mi celular, ¿no? Como ahorita, oye, sí. Subió el delito de robo a carga pesada. Pues sí, pero a mí me duele más que me roben los espejos de mi carro, ¿no? El asunto es que todo eso está conectado por el crimen organizado. Entonces, Jaime Hernández, buen día, felicidades por el programa y felicidades a Pablo Salcedo, creo que está haciendo una excelente labor. Javier Preciado, buenos días, Enrique, mi respeto y admiración a Javier Corral, ojalá desenmarañe toda la corrupción en donde está inmiscuido Enrique Peña Nieto. Este gobernador debería de ser un presidenciable en vez de Anaya. Bueno, no me lo han descargado. 8848, buenos días, soy Jorge de Uber. Las gasolineras Delfines de Jardines del Valle están muy altos los precios y no dan litros completos. Urge que cheque la Profeco. Pablo Arturo Morales, en Jalisco recuerdo que circulaba su servidor por Avenida de la Paz y también tenían la queja municipal por congelarse recursos por parte de Desarrollo Social. Se manifestaba Claudio Delgadillo, solo que veo más difusión o se tiran más al drama, dice Pablo Arturo Morales. Alfredo Martínez, saludos, buen día, su servidor, para comentar qué vergüenza por parte de Hacienda del gobierno federal, porque ese recurso es para reactivar la economía. 9047, Enrique, buenos días, yo no defiendo a nadie, pero también a Zacatecas y Tlaxcala les deben el mismo recurso y son del PRI. Muchas gracias por mandarme el mensaje. Juan Pablo Loza, buen día, Enrique, en México no se juran los cargos, se protestan, gracias por decírmelo. Pablo Rodríguez, hola, buen programa, en mi caso robaron mi casa. Fui a la fiscalía, puse mi demanda, me hicieron llevar todas mis facturas y al final no pasó nada. Un año después me avisaron que iban a empezar a averiguar sobre el caso. Eso fue todo, nunca volvieron a comunicarse. 2374, hola, buen día, soy Pablo César. Es una lástima que la ciudad ya no sea de nosotros, que tengamos que pagar por estacionar nuestro vehículo en vía pública, pero estoy de acuerdo, ya lo pago. Pero qué poca madre que le aumenten, no tienen madre, porfa, reporten esto, gracias. Alfonso dice, Enrique, buen lunes, interesante tema, felicidades por tu artículo de ayer en el periódico, el análisis de los wikis, muchas gracias. Alfonso, se nos agotó el tiempo, Pablo, gracias por haber estado aquí. Gracias por acompañarnos y ojalá vengas más también para que el consejo sea muy conocido, porque creo que es fundamental, ¿no? Como plataforma.
Sí, no, muchas gracias por invitarme las veces que quieras. Aquí Gracias. Nos echamos el café. Gracias. Guillermo, como siempre, muy agradecido. Un gusto, un buen día. Mañana, cara a cara, a las 9 de la mañana, nos visita el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también está Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, para hacer el análisis de la coyuntura. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.